Hola jóvenes, vamos a comenzar con este segundo video, esta segunda cápsula que tiene por objetivo mostrar el modelo KPM, que es uno de los más utilizados. Para ello voy a compartir la pantalla e inmediatamente comenzar a trabajar con esta presentación, la cual está publicada en la sesión número 6 de la asignatura. Sesión número 6. Ya, vamos a ver el modelo KPM. ¿Qué significa KPM, por ejemplo? Acá hay una pequeña, digamos, eh, frase que puse, que dice, el propósito de toda persona u organización moderna siempre ha sido invertir en aquellos activos financieros que permitan alcanzar el mayor retorno esperado. No hay duda de eso, ¿cierto? Si uno tuviese dinero y quisiera invertir, lo ideal sería en hacer una inversión segura que me genere retorno, ¿cierto? Que cumpla la expectativa de ganar algo de dinero, ¿cierto? Pero eso no es fácil. Esa respuesta siempre ha sido difícil de obtener por la constante volatilidad del mercado. Todos los días pasan cosas. Vivimos en un mundo tan globalizado, por ejemplo, que lo que ocurre en el otro lado del mundo nos afecta inmediatamente. Nos vemos, digamos, vulnerados muchas veces con información, ¿ya? Que perjudica la gestión de muchas empresas y eso obviamente va a afectar a las inversiones que tenemos porque nosotros invertimos en acciones y esas acciones son de determinada empresa. Si pasa algo en el mercado, si se inventa, no sé, una nueva tecnología como por ejemplo lo que está muy de moda, el ChatGPT, ¿cierto? Por ejemplo, que es una inteligencia artificial y no solamente es esa, hay mucha inteligencia artificial que están saliendo. Entonces, si cada día avanza más la tecnología, oye, pone en riesgo el desarrollo de algunas empresas, ¿cierto? Si de hecho dice que está poniendo en riesgo una serie de profesiones que realizamos nosotros, las personas. Entonces, ¿cómo no va a ser arriesgado para las empresas el hecho de que la tecnología vaya avanzando a tal velocidad? Puede poner en riesgo los resultados futuros, el precio de las acciones, las inversiones de muchas empresas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y las cosas van cambiando a diario, por eso que es muy importante hacer una medición que me permita determinar cuál es el valor de la empresa o el valor de un activo financiero. Y ahí acá surge este modelo, el modelo KPM. ¿Ya? En una primera etapa, dice la teoría de portafolio, carteras de inversión, planteó la ventaja de diversificar las inversiones para disminuir el riesgo, que es lo que hicimos en la primera materia, ¿se acuerdan? No invertir en un activo, sino que invertir en varios activos, en este caso en dos activos. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo. Y vimos que daba resultados, ¿cierto? Sin embargo, esta teoría fue la que precisamente sirvió de base para posteriormente lograr establecer el modelo de valoración de activos financieros, o tan conocido como KPM. ¿Qué significa KPM? Modelo, en español, modelo de valoración de los activos financieros. O sea, yo tengo que calcular una tasa que me permita valorar a mi empresa. ¿Cuánto le puedo exigir a mi empresa? O sea, si yo quisiera desarrollar un proyecto, como le decía delante, a futuro, ¿cuánto le tengo que exigir a mi empresa? Y todo eso va a depender del momento, de la situación que esté viviendo la empresa, de las inversiones que tenga. Entonces, por eso que es importante ya conocer este modelo para ver cómo funciona. Y es lo que estoy presentando a continuación. ¿Qué es el modelo KPM? Dice, es una herramienta que permite determinar la tasa de rentabilidad requerida para un activo financiero. ¿Ya? Recuerden que el activo financiero puede ser la acción de una empresa o la misma empresa. ¿Ya? La sigla KPM, que proviene de la frase en inglés, hay Capital Pricing Model, dice que se traduce como modelo de evaluación del precio de los activos de capital, ¿ya? Nos sirve para hacer este tipo de medición. ¿Cuáles son los supuestos que considera este modelo? Por ejemplo, Esto, esto siempre tenemos que considerarlo, que el mercado de capitales dice que siempre está en equilibrio, ¿ya? O sea, pase lo que pase, el mercado se va a regular solo, ¿ya? Y va a buscar la manera de mantenerse en equilibrio, a distintos precios, obviamente. Los precios también van a afectar el monto de la transacción.
la cantidad de títulos que se transen en la bolsa. Porque si el precio baja demasiado, van a haber muchas personas que van a querer vender. ¿Ya? Para no perder más dinero, ¿cierto? Y tal vez puede que haya algún interesado que quiera comprar, porque a lo mejor dice, ah, bajó tanto de precio, el día de mañana va a subir. Entonces nos encontramos con distintas realidades. Van a haber personas que van a querer comprar, otras personas que van a querer vender en un momento determinado, tanto cuando el precio baje, así como también cuando el precio suba. Porque cuando el precio sube, la acción se hace más atractiva. Dice, ah, está subiendo de precio, es más interesante invertir en esta empresa, entonces van a haber más personas que van a querer comprar esa acción. Y obviamente eso va a provocar de una u otra forma que el precio siga aumentando. Entonces igual hay que tener cuidado y estar atento a cuál es el comportamiento del precio de las acciones y por qué se está dando en un momento determinado. Dice acá, el modelo solo toma en cuenta el riesgo sistemático. Ya, acá hay que considerar que existen dos tipos de riesgo y lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Uno exógeno y uno endógeno, ¿ya? O sea, uno que es propio de la empresa y otro que es externo. Obviamente lo que es interno de la empresa tal vez se podría diversificar. Riesgo, ¿ya? Considerar invertir en distintas empresas para disminuir el riesgo sistemático. Sin embargo, hay otro riesgo externo que es mucho más difícil de controlar y es el que toma en este caso el modelo KPM para minimizar el riesgo de las empresas. Ahí va a haber una fórmula, ¿ya? Que les voy a mostrar cómo se trabaja ese cálculo de la tasa. Que los inversionistas son adversos al riesgo, ese otro supuesto que hay que considerar. Yo creo que es difícil encontrar que un inversionista no le tema el riesgo. ¿Ya? Todos de una u otra forma le tenemos temor a perder dinero, ¿cierto? Tal vez uno en mayor porcentaje que otro, en mayor, digamos, proporción que otro, ¿cierto? Entonces eso nos va diferenciando, como lo decía delante, los va categorizando como un inversionista más cauteloso, uno más agresivo, más jugador, más arriesgado, se podría decir o uno que esté en un nivel intermedio. Entonces, pero siempre vamos a ser adversos al riesgo. Y lo otro es que la rentabilidad de los activos se comportan de una manera similar a una distribución normal, ¿cierto? Lo más probable es que el resultado esperado sea tal para esta empresa, pero siempre existe el riesgo, la campana de Gauss que dibujaba en la pizarra, ¿cierto? Siempre existe el riesgo de que en un momento determinado esta se distancie del centro, ¿ya? Pero normalmente los activos están focalizados a que se tienen que dar dentro de lo normal. Es el comportamiento normal, a no ser que ocurra algo inesperado, ¿cierto? Que cambie todas las condiciones. Ahora, con respecto al riesgo que le mencionaba antes, lo vuelvo a repetir. Dice el modelo KPM identifica dos tipos de riesgo. El sistemático, dice, es aquel que está relacionado con la incertidumbre general del entorno, es decir, el riesgo exógeno. El externo, que le hablaba antes. Y después está el no sistemático o el interno, dice, es aquel que se relaciona directamente con el riesgo del sector económico o el propio de la empresa, por ejemplo, en la construcción que estamos viendo hoy en día. ¿Qué pasa con la construcción? Es un mercado que, digamos, es un sector que se ha visto muy afectado últimamente con la baja del consumo. ¿Cierto? Menos casas, menos viviendas se han vendido. Lo de automóviles también estuve viendo información y también ha registrado bajas ventas de vehículos nuevos, 0 kilómetros, se ha registrado muy bajas ventas en comparación a años anteriores. Entonces son sectores que se han visto afectados, ¿ya? Tal vez eso uno lo podría controlar o minimizar diversificando las inversiones. O sea, ya, entonces no invierto todo mi dinero en la construcción. No invierto todo mi dinero en vehículos, por ejemplo, en empresas de vehículos. No, sino que puedo diversificar. Voy a invertir una parte en construcción y la otra parte en minería, la otra parte digamos, en alimentos, la otra parte en retail, no sé, pues ahí, eso se puede diversificar. Pero cuando hablamos de un riesgo sistemático, es el externo y es el que es difícil de controlar. Bueno, por esa razón, este modelo busca, de cierta manera, tratar de minimizar ese riesgo. Es imposible eliminarlo, no se puede eliminar, pero sí se podría
minimizar, tratando de optimizar las inversiones. Y para eso hay un gráfico clásico que muestra cómo uno puede optimizar las inversiones. Obviamente en el eje vertical yo tengo acá el retorno esperado de un activo y lo comparo con el otro eje que tengo acá, el riesgo. Y el riesgo para este modelo es el beta, ¿ya? Pero fíjense, tengo esos dos. Esa curva que aparece ahí, uno la podría considerar como la frontera de posibilidades de inversión para un portafolio. O sea, yo podría invertir en cualquier punto que esté dentro de esta curva. Por acá, por acá ya, por arriba, por abajo. Pero, ¿en qué me tengo que preocupar? Si yo quisiera maximizar el retorno esperado de un activo financiero, ¿ya? Yo tengo que fijarme cuál es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo se podría considerar como una tasa de rentabilidad fija que uno puede ganar en el mercado. Es como una tasa por un depósito a plazo, por ejemplo. ¿Ya? Pero normalmente uno la asocia a una tasa de un bono soberano, generalmente, a la que paga el Estado, que es libre de riesgo, que siempre va a ser segura, ¿cierto? Va a ser baja, sí, hay que aceptar que una tasa libre de riesgo tal vez va a ser muy baja, pero va a ser segura. Entonces, ese es como el punto de partida para considerar el precio de una acción o el retorno que le puede exigir a un activo financiero. De ahí en adelante, uno va a construir una línea de mercado de capitales. Y obviamente para poder maximizar la rentabilidad o la exigencia de este activo financiero, siempre tengo que considerar en dónde esta línea del mercado de capitales sea tangente a la curva, a la frontera de posibilidades del portafolio. Entonces, ¿eso dónde se va a dar? Se va a dar en este punto, porque ahí la línea de mercado de capitales es tangente a la frontera de posibilidades del portafolio. Entonces ahí se maximiza. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a obtener el máximo retorno esperado de un portafolio. Obviamente que va a estar asociado a una determinada tasa de riesgo del portafolio. Entonces, el modelo KPM, ¿en qué me ayuda? A maximizar mi inversión en el portafolio, a encontrar ese punto en donde yo le voy a sacar el máximo rendimiento a ese activo. Y eso lo va a trabajar con una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula que vamos a trabajar? A ver, vamos a mostrar acá. Esa es la optimización del portafolio. Eso es lo más conveniente. ¿Por qué este es el punto de optimización del portafolio? Porque no tendría sentido, por ejemplo, em, arriesgarme más, arriesgarme más para obtener una rentabilidad que va a estar por debajo de la línea del mercado de capitales. Porque yo podría situarme en un punto como este que está acá. ¿Ven el puntero del mouse, cierto? ¿Lo pueden ver? Yo podría invertir en este punto, ¿sí? Yo podría invertir en este punto, me genera más rentabilidad, ¿sí? Un poco más de rentabilidad, pero fíjense, todo el riesgo que tengo que asumir, como que no compensa el aumento de la rentabilidad al asumir este riesgo. Entonces, sí, no se justifica. Lo ideal es que sea tangente donde uno maximiza el beneficio, es cuando esta curva de la frontera de posibilidades del portafolio es tangente a la línea del mercado de capital. Entonces, ese punto se encuentra acá. Ahí yo encuentro el punto donde se maximiza el beneficio y justamente tiene que ver con la tasa de retorno esperado, que es el KPM. Vamos a ver acá la fórmula. La fórmula es la siguiente, en donde, mira, vamos a ver qué significa cada una de estas variables. Eh, Vamos por parte, dice acá. Este es el rendimiento esperado del activo Y, porque yo voy a hacer un cálculo del rendimiento esperado de un determinado activo. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar con estas variables que están acá. Para eso necesito conocer el RF. ¿Y qué es lo que es el RF? Es la tasa de rentabilidad libre de riesgo, la que le comentaba antes. Entonces, cada vez que hago un ejercicio, yo necesito saber cuál es la tasa libre de riesgo, que puede ser la de un bono soberano, como les dije, y que siempre se la tengo que dar para que ustedes puedan hacer el cálculo. Ahí vamos a buscar, por ejemplo, cuánto está pagando, eh, qué interés está pagando el bono soberano en Chile, qué interés paga el bono soberano de Estados Unidos. Y eso lo podemos usar como tasa de rentabilidad libre de riesgo. Luego,
vamos a tener que calcular un factor, el beta, que es un factor que mide la sensibilidad del rendimiento del activo ante cambios del riesgo. ¿Ya? Este es un factor que se calcula con otra fórmula. Necesito trabajar otra fórmula para saber cuál es el beta, pero es un factor que relaciona la covarianza entre el activo que estoy analizando y el rendimiento del mercado, que lo voy a explicar después con más detalle y con ejemplo para que se entienda. ¿Ya? Esa relación me va a entregar un beta, que es un factor que mide la sensibilidad. Y obviamente también voy a tener que conocer el rendimiento esperado del mercado. Ahora, cuando yo hablo del mercado, ¿a qué me refiero? Mercado. Estamos hablando, el mercado es todo, es el lugar donde se realizan todas las transacciones de los activos financieros. ¿Ya? Y se acuerdan delante que yo le mencioné que cada uno de estos de estas bolsas de valores en el mundo y estas bolsas de valores en Latinoamérica tiene un índice y ese índice es generalmente el que considera a varias acciones, a las principales acciones, ya ese dato es el que podríamos tomar como rendimiento del mercado. Porque yo puedo analizar, por ejemplo, las acciones de Sokimich. Ya, las acciones de Sokimich. Y tengo el comportamiento diario de todas las acciones de Sokimich. ¿Cómo decir comportamiento? Aumento, pérdida, aumento, 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 pérdida, de todos los días, ¿cierto? Pero si yo quisiera compararla con el mercado, tendría que tomar un índice que me entregue esa información. Y en este caso yo podría tomar el ICPA, que es el índice general del mercado de todas las acciones, y lo podría comparar con eso para poder obtener el KPM de la empresa Sokimich. ¿Se dan cuenta? Yo estoy calculando el rendimiento esperado de una empresa. Por ejemplo, si fuera Sokimich, necesitaría la tasa libre de riesgo del país, por ejemplo, Chile, necesitaría el beta, que lo tengo que calcular, y necesitaría el rendimiento esperado del mercado, que en este caso sería el ICPA, que es el que representa a toda la empresa. Entonces, ahí vamos a buscar la forma de hacer un cálculo para determinar el KPM de una determinada empresa. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo, mira. Ejemplo número uno. Cálculo del KPM. Dice, de acuerdo al modelo KPM visto en clases, determine cuál sería el rendimiento esperado del activo financiero, se me perdió el nombre, alfa, considerando que la tasa libre de riesgo es del 4%, el valor de beta es 1,2 y el retorno esperado del mercado es de un 6,5. Me están entregando los datos. Me piden determinar el rendimiento esperado del activo alfa. Este no lo tengo. Este es el que tengo que encontrar, por eso que está con un signo de interrogación. Pero me entregan cuál es la tasa libre de riesgo. 4%. Entonces la anoto ahí. RF es 4%. Recuerden que se lo puedo asociar con la tasa de interés que paga un bono soberano. ¿Ya? Y el beta era un factor de sensibilidad que yo lo tenía que calcular relacionando dos variables, covarianza con varianza. Pero acá me lo están entregando. Partamos con que ya me lo dan, el dato, 1,2. Es mucho más simple, porque para poder calcular el rendimiento esperado del activo financiero alfa, lo único que tendría que hacer es reemplazar los datos. ¿Y qué datos voy a reemplazar? Los siguientes. Voy a partir acá. Me dice, perdón, me faltaba copiar ahí que el rendimiento esperado del mercado es 6,5. Entonces con esto, con el beta y con el 6,5, yo reemplazo los datos. Pero, ¿verdad? Es importante considerar que para reemplazar los datos en la fórmula, tengo que dividir por 100 estos porcentajes. Entonces me da 0,04 como tasa libre de riesgo y me daría 0,065 el rendimiento esperado del mercado. Entonces con eso reemplazo la fórmula. Y fíjense bien la fórmula porque me pide un RF, me pide un beta. El RF ya lo tengo, es 0,04 más el beta, también lo tengo, es 1,2. Y acá tengo el rendimiento esperado del mercado, que sería 0,065. Y se vuelve a repetir el RF, que es el 0,04. Entonces, lo único que tendría que hacer acá es reemplazar datos. Así, paso a paso, reemplazo. ¿Se dan cuenta? 0,04, que se repite acá y acá adentro también, más el beta, que era 1,2, pongo 1,2 ahí, y el rendimiento esperado que va acá. Acá hay que tener cuidado
con resolver primero lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Hay que respetar las propiedades matemáticas. Entonces, al resolver lo que está dentro, me va a quedar 0,025 acá. Luego hago la multiplicación, 0,025 por 1,2. Me va a quedar 0,03. Y al sumarlo con la tasa libre de riesgo que está acá adelante, me va a dar 0,07. Obviamente, para poder expresarlo en porcentaje, tendría que multiplicarlo por 100, ese resultado. Es decir, para devolverlo a porcentaje, multiplico por 100 y me va a dar que el rendimiento esperado del activo financiero alfa, en este caso, va a ser de un 7%. O sea, conociendo estos datos, inmediatamente puede calcular el rendimiento esperado del activo. ¿Ya? Y esto lo estoy trabajando con un modelo más avanzado que considera el riesgo sistemático, porque ¿se acuerdan que lo habíamos hecho con el portafolio de otra forma? Sí, pero acá estamos considerando otro tipo de riesgo, que es el que considera acá el factor beta, 1,2. ¿Ya? Cuando me den un ejercicio así va a ser súper fácil porque es cosa de comparar, ya, perdón, de reemplazar datos y poder llegar al resultado. Siempre van a tener la fórmula también ustedes para poder utilizarla y los datos que se entregan para ir reemplazando y llegar a la respuesta. Entonces, el KPM de esta empresa del activo financiero Alfa es un 7%. Es el que voy a usar después para calcular o como tasa de descuento para los proyectos. Ya, tenemos el primer ejercicio, tenemos el primer ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando no me den el beta? Cuando no me den el beta, yo lo tengo que calcular aplicando la siguiente fórmula. Vamos a ver acá la fórmula. Así yo obtengo el beta. O sea, tendría que tomar la covarianza del activo I con el del mercado, ¿ya? Dividido por la varianza del mercado. Y ojo, que acá la varianza es la desviación estándar al cuadrado. La desviación estándar al cuadrado es la varianza del mercado. Veámoslo acá, vamos a aplicar para que se entienda un poquito más. Con un ejemplo, acá está el factor beta que mide la sensibilidad, decía, la covarianza entre el activo ahí y el mercado. Y la varianza del mercado. Ya, esos son dos datos que tengo que considerar, pero para que se entienda, para que ustedes lo puedan aplicar el día de mañana, voy a hacer un ejemplo acá, en donde uno va a tener que calcular el beta. Acá está. Dice, voy a leer el ejercicio 2. Considerando el modelo KPM y los datos que se entregan en el siguiente cuadro, determine cuál sería el rendimiento esperado del activo financiero STAR 33. Y para eso me entregan la siguiente información. Me dicen, STAR 33 dice que la rentabilidad esperada es de un 6,32%. Y me están entregando o indicando que el riesgo esperado de ese activo es de un 5,67%. Recuerden, recuerden que el riesgo esperado es la desviación estándar de ese activo. Este es el promedio del activo, esta es la desviación estándar. Con respecto al mercado, también este es el promedio de rendimiento de todas las acciones. Por eso que es la rentabilidad esperada del mercado, de todas las acciones, o sea, 5,8. Y este es el riesgo esperado de todas las acciones. Y también esta es la desviación estándar. Por eso que el riesgo esperado es desviación estándar. Y por acá tengo el bono soberano, que es 360. Tengo el riesgo esperado del bono soberano. ¿Se dan cuenta que es mucho más bajo? Igual hay un riesgo, pero es mucho más bajo. Y tengo la covarianza entre el activo y el mercado, que me está entregando ese dato que está ahí. Entonces, como me piden calcular el rendimiento esperado del activo financiero estar 33, lo primero que tengo que sacar es el beta, porque no tengo el beta. A diferencia del ejercicio anterior, en donde me entregaban el beta es 1,2, decía. Acá no tengo el beta, pero me están entregando esta información. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Ya, vamos a calcular el beta. ¿Y cómo lo calculo? Vamos a poner acá, tengo el dato del bono soberano,
tengo el rendimiento del mercado, que son los datos que me interesan a mí, pero no tengo el beta. ¿Y cómo calculo el beta? Con esa fórmula que está ahí. Necesito saber la covarianza entre el activo, Star 33 en este caso, y el mercado. ¿Y cuál es la covarianza? Me la están dando acá. Me están dando la covarianza, el dato. Y eso lo tengo que dividir por la varianza del rendimiento del mercado. Tengo el riesgo del mercado, pero no tengo la varianza. Pero sé, estadísticamente, sé que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer acá? Voy a tener que poner, mira, fíjense, coloco la covarianza, que es el dato que está acá, 0,0019404, la covarianza entre el activo STAR y el mercado. Y abajo pongo la desviación estándar al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque la desviación estándar al cuadrado es la varianza del punto de vista estadístico. Entonces, una vez que tomo ese dato y lo elevo al cuadrado, voy a obtener la varianza. Desarrollo esa fórmula, me da este dato que está acá abajo, el 0,42 al cuadrado me da esto que está acá abajo, y al dividir estos dos datos que están ahí, me da 1,1. ¿Y eso qué es lo que es? Ese es el beta que me va a servir ahora para calcular el resultado esperado del activo STAR 33. Ahora que tengo el beta y tengo el rendimiento del mercado y tengo el bono soberano, voy a poder hacer el cálculo que me están pidiendo. Pero se dan cuenta, sin haber calculado el beta no hubiese podido llegar a calcular el rendimiento esperado del activo financiero STAR 33. Necesitaba sí o sí el beta. Entonces, como ya tengo el beta, voy a poder hacer el cálculo de el rendimiento esperado del activo. Obviamente tengo que dividir por 100 estos datos que están acá. Me quedan 0,036, que este es el bono soberano, que lo saqué de acá, este dato, y el rendimiento esperado del mercado, que es 5,8 o 0,058. Con esto resuelvo la fórmula, aplico los datos y el beta, el 1,1, el que calculé recién, ¿cierto? El que calculé con la covarianza y todo. Y sigo y llego al resultado de que el rendimiento esperado, en este caso del activo financiero, STAR 33, va a ser 6,02%. ¿Se dan cuenta cómo tengo que hacer el cálculo? La diferencia cuando me dan todos los datos y me dan el beta, está ok, listo. Pero cuando no me dan el beta, tengo que calcularlo y ahí tengo que usar los datos que me tienen que entregar sí o sí. O sea, me tienen que entregar la covarianza o me tienen que entregar em, la desviación estándar para poder transformarla a varianza, porque acá dice dividido por la varianza del mercado. ¿Ya? Pero esto obviamente lo vamos a ir aprendiendo en la medida que hagamos ejercicio. ¿Y la idea cuál es? La idea es poder comenzar a trabajar con los ejercicios. Entonces, vamos a ver acá. ¿Se me quedó? Ah, me faltó eso. ¿Qué es lo que era ¿Para qué me sirve eso? De hecho, ese KPM que calculé que me dio 6,02. Eso me sirve para determinar el costo de oportunidad del inversionista. O mejor dicho, que también podría decir cómo es la tasa de rendimiento mínima que le debería exigir al proyecto para compensar el riesgo. Ya, sé que son palabras complicadas todavía porque esto es materia también que se va conectando con evaluación de proyecto. Pero ¿qué les puedo decir? Esta es la tasa o el KPM que calculé para esta empresa y el día de mañana, si yo quisiera hacer una inversión, hoy disculpen, se va. La batería se me va a apagar. Déjenme. ¿Ya? Si yo quisiera hacer un cálculo, por ejemplo, de una evaluación de proyecto, para calcular el BAN, yo necesito una tasa de descuento. Y en esa tasa de descuento que está acá, abajo, por fórmula, todos los flujos futuros lo voy a actualizar. Esa tasa de descuento, ahí voy a utilizar el KPM. Ese 6,02 que me dio en antes, lo voy a utilizar ahí y me va a servir para poder evaluar los proyectos. Esa es la importancia de poder hacer el cálculo que estaba trabajando. ¿Ya? Por eso que es importante eso. ¿Ya? De hecho, ahí termina la presentación. Ahora la idea es
compartirle a ustedes una guía de ejercicio para que podamos empezar a hacer los cálculos en la planilla Excel. La idea es aplicar, pero voy a dejar el video hasta acá para que quede grabada esta parte, la teoría, el ejemplo, y empecemos a trabajar ya con la guía de ejercicio. Ya jóvenes, voy a dejar hasta acá el video, ya tenemos las dos presentaciones entonces guardadas, y las voy a publicar apenas me lleguen. Voy a detener la grabación, nos vemos en el próximo video.